El misterio y la magia acompañen desde siempre a los llagos de Somiedu. Rosso de Luna, ateneísta bien significado del siglo pasado, comentaba que estos paraxis escondían un tesoro maravilloso. 432 lingotes de oro y una biblioteca espléndida, compendio de todo el saber conocido. Los más escépticos aseguran que son invenciones, cuentos o fábulas, una simple ficción. Pero, ¿quién puede afirmar que estos llagos no guarden un verdadero tesoro? Dende siempre, l'home albidró la importancia del agua como fonte de vida y afiguró esa imagen en culturas y religiones nes que el líquido elemento desempeñaba un papel generador. La ciencia vino a confirmar esa presunción y hoy sabemos que la vida empezó fai unos 4.000 millones de años en el seno de los llagos y océanos de aquel planeta primitivo. Esta libélula o sacahuellos, que ahora apuerta a una nueva etapa del so desenvolvimiento, depende al final del agua. Hoy sábese que el agua es necesario para cualquier forma de vida, desde los organismos más sencillos a los más complejos y entrelazados. Peles casi 30.000 hectáreas que integran el Parque Natural de Somiedu, repártense una montonera de charques, lagunes y llagos, aunque nada más 8 tienen agua a lo largo de todo el año. Los más afamados son los de Saliencia y el Chago del Bache, que es el más grande de Asturias. Desde un punto de vista científico, parece que los personajes mitológicos poco tuvieron que ver con la formación de estos llagos. Los más importantes moderaron los glaciares antiguos, los circos que tuvieran Songwei, les cubetes receptores del agua. Magar que así tienen paraxis perguapos, l'ambiente quiciabe sabulte de algo duro y hasta poco acogedor, y ye que, a la fin y al cabo, tan en cotes cercanes a los 1.600 metros. A esa altitud la vegetación nada más la conformen unos pastos alpinos y de ellos arbustos de cañes achaparraes y retorcíes. En estos pastos altos y frescos y era normal, en el verano, ver ovelles merines. Llegáis a Extremadura, buscaba en los montes cantábricos la comida que el agostamiento de esos tierres innegaba. Les tecnologías ganaderes modernes convirtieron na práctica a la vieja tresumancia en una imaxe para el recuerdo. En Somiedu, lo mismo que en otros lugares de la cordillera, cada vez son más escasos los rebaños. Na cabecera de uno de los grandes valles de Somiedu, asitió también a un altor considerable, tópase el llago del Ayu o del Valle, con una superficie de algo más de 23 hectáreas, y el mayor de Asturias. Les llagunes abren todo un abanico de seres vivos que atopen elles el llar ideal. Agora na primavera, por ejemplo, agospien la rana vermella.
entremos con la nuestra amiga al agua. El mundo subacuático puede resultar ablocante. Este otro habitante del lago pertenece a una especie distinta. Trátase del sapu común. El sapu pone los sus huevos en retorcigañaos refileros. Mientras el apareamiento, el macho de menor tamaño abraza pelos sobacos a la fema. Los rancuallos empecipien agora la subida. Algunos de estos peces no son originarios de aquí, y el caso de los pescardos, que una vez se introducieron, colonizaron estos aguas, anguaño cuéntense a miles y da cuando lleguen a ser un problema para la conservación de las especies autóctones. El grupo conocido como las chagunas del páramo asiéntase en los valles de Pigüeña y Somiedo. Por la conca receptora tan escasa que presenten, conformen un conjunto de 3 charques poco profundes. Son llagunes que se usen mucho para el ganado, tanto caballar como vacuno, que en esta época del año paz en libertad por estos lugares. Pela fresca de la mañana y de la tarde, el ganado viene aquí a calmar la sed y a moscar, pa' que el calor y les mosques paren de molestarlo. Estos charques desenvuelven una función perimportante en un sistema de ganadería extensiva como y el de Somiedo. Na redorada de les llagunes del páramo y es frecuente la xanzaina, que se recuelle sobremanera con fines medicinales. El aprovechamiento excesivo de esta planta puede generar de algún problema local y puntual de conservación, porque la parte que más se utiliza es la raíz, y esto obliga a desfacer el terreno. Un habitante típico de estos aguas y el tritón alpino o guardafontes montés, que en la península ibérica nada más puede observarse en charques y lagunes de la cordillera cantábrica. También ya habitual el litiscu o escaraballo acuático, depredador hábil a quien no amedrana atacar animales de tamaño mucho mayor que el de él. Este coleóptero no es capaz de aprovechar el oxígeno disuelto en el agua, así que la su estancia en la laguna y un trasquinar continuo del fondo a la superficie, a donde sube para agarrar aire. Los insectos acuáticos son muy numerosos, en especial los chinches y escaraballos. Muchos de estos insectos, o les gates, forman parte de la dieta de otros animales, como los peces, que integren y completen la comunidad acuática.
Si la vida animal en el agua llevaría, nun lo son menos las especies de plantes que encuentren en la laguna el hábitat apropiado para vivir y reproducirse. Tanto los chagos de Camayor como el del Bache, así tiense en la cabecera de valles, pelos que afluyen ríos de una calidad de agua es notable. La ausencia de contaminación en ellos parece lógica, teniendo en cuenta que en este punto inda non atravesaron poblamiento ningún. Dada la naturaleza caliza de buena parte del sustrato geológico de Somiedu, non son raros los fenómenos kársticos, y entre ellos los cursos subterráneos y los sumidorios de agua, donde esta desaparece humana de la roca. Da cuando el agua filtria pela parede, sele que sele. D'elles plantes afítense en estos ambientes. Alrededor d'elles precipítase y solidifícase el carbonato cálcico que antes estaba disuelto en el agua. De esta manera, les plantes fosilicen y provoquen la formación de travertinos, también llamados fontes petrificantes. Los travertinos pueden llegar a adquirir tamaños notables y suelen ser formaciones de un agua pura especial. Les primeres poblaciones que atopen en el so camín apenas cuenten los 50 vecinos. Nestos pueblos, dedicados a su mayor parte a la ganadería, la vida transcurre de acorde col ritmo de las estaciones. Güey ye día de fiesta. Los vecinos desien los labores propios de la temporada, como ye la siega de la hierba, para buscar un poco de folicia. Na plaza xuégase al pasadiez, modalidad de bolos propia de la zona. Testigos de la pureza de este sagüe son el Xilgalrau, páxaro inconfundible col so rabo perllargo y los sos movimientos ágiles. Nos cursos medios y altos de los ríos somedanos, vese da cuando el vuelo fugaz de un páxaro de plumaje brilloso. Trátase del inconfundible martinete. El martinete aliméntase de peces y insectos, pa prindalos col so llargo picu, acolumbra el agua dende un alto y somórriase como una bala. El ñerbato acuático o el tordo d'agua, que aunque aparentemente un ave estrictamente terrestre, y también quien a nadar y bucear con suma facilidad. En estos momentos del año, el ñerbato afánase en la tarea de la reproducción. Después de incubar, si era que lleva a cabo la fema sola, ambos progenitores ocúpense de apurrir comida bastante para los dos pollos. El mierlo de agua suele añerar muy cerca de los cursos de agua, debajo de pontes y molinos, o en algún furaco entre la peña. En estos tramos de aguas fríes hay gran cantidad de truches. La fauna piscícola de Somiedu complétase con les anguiles que se dan en cursos más bajos.
A lo largo de les riberes humedanes vense d'elles amueses d'aprovechamiento tradicional de les corrientes, como los molinos de agua. Para defender los cultivos de escanda y de otros alimentos de los ataques del xabaril o del osu, solían usarse mazapilas, artilugios que también, gracias al agua, producían un ruido periódico que asustaba a los animales. El agua tenía un papel importante en la tecnología de estos pueblos. El agua, por ejemplo, esfrecía les olleres o hucheras y valía para mantener el leche en buen estado. También el líquido elemento movía la rueda de los pisones, molinos especiales para desamecer el grano de la escanda. El agua tenía un papel primordial en la vida de estos pueblos. El agua movía, por ejemplo, los molinos donde la escanda, variedad de trigo de montaña, camudaban fariña, y también el agua, les olleres o cheras, esfercía la leche y manteníalo en buen estado unos cuantos días. Pan y leche, base de la alimentación, y todo gracias al agua. En la actualidad, el cultivo de la escanda, una variedad de trigo de montaña, y es minoritario. Solo unos pocos hectáreas dedíquense a ello, magar que en el mercado alcance precios interesantes al destinarse casi siempre a la fabricación de panes especiales. Nes orielles de los ríos, por mor de la humedad del suelo, danse unas circunstancias muy particulares que favorecen el crecimiento de determinadas comunidades forestales, conocidas como viesques riparies o de ribera. Estos viesques de ribera son ecosistemas privilegiados entre el medio acuático y el terrestre, que constituyen grupos vivientes de gran riqueza. La vallura de recursos fai d'estes comunidades una de les más riques naves, tanto por el número de les que añeren como por les que acuden a diario en busca de alimento. En antes de desear el nial para buscar más alimento, el mirlo non es caez de recoller los excrementos de les críes. Un raitán entró en el sonial, instalado una mesma vera, pa cebar a los sos pollos. Si casilla una cría de cuquiellu, el que atopa allí. El cuquiellu suele depositar los sos huevos en niales allenos, en sin que el ocupante verdadero se decate. El raitán, padre adoptivo a la fuerza, tiene que trabajar en sin fuego para alimentar a un pájaro que lo supera en tamaño. Como nes llamargues y llagunes, nes riberes de agua somero y daquel ñancao, también abonden les xaronques. Esta allí la xaronquina de río. La dieta del turón incluye la culiebra de agua.
Pa defendese, esta culebra fai por recurrir al engaño. Si la ataquen, enróscase llegando a asemellarse a la víbora y hasta imita el su comportamiento. Esta actitud da el sobrenombre de culebra viperina. Aunque anda al yoñe de ser venenosa, ni siquiera llega a abrir la boca y morder. Les riberes son, además, medios curiosos para ellos mamíferos. Este y un furón. Aunque vive en cualesquier parte, el furón suele preferir les veres con abondosa vegetación para esconderse. El aguarón y otro de los mamíferos con hábitat cerca de lagunes y amargues y nesveres de los ríos. No hay que confundir al aguarón con la rata común, que la su mayor presencia suele estar vencellada a la cercanía de algún asentamiento humano. El aguarón y extraordinariamente prolífico. Del control de la población encárgase, entre otros, el furón. Sei que el tesoro de Rosso de Luna no existe. Sei que el oro y la gran biblioteca son nada más producto del machín del escritor. Pero los llagos de su miedo esconden otro gran tesoro. Un mundo precioso y natural.